Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de PyCaret, donde estamos trabajando todo el pipeline de Machine Learning con esta librería de Python. En este video vamos a continuar con los demás métodos después de obtener los datos, que fue lo que hicimos finalmente en el primer video. Entonces vamos a estar configurando el entorno de PyCaret por medio del método setup. Con este método setup, entonces configuramos el ambiente. Esa función inicializa el entorno como tal de PyCaret y crea toda la tubería de transformación para preparar los datos para modelado y despliegue. Este método sí o sí debemos ejecutarlo antes de ejecutar cualquier otra de las funciones que tenemos aquí con PyCaret. Este método va a tomar dos parámetros obligatorios. Uno sería el data frame que ya tenemos en Pandas y el segundo el nombre de la columna destino, que en nuestro caso sería default, que es el que tiene los resultados binarios 0 o 1 si la persona o cliente del banco va a o entró en default, no pagó la tarjeta de crédito. Todos los demás parámetros son opcionales para el método setup y se utilizan básicamente para personalizar la tubería de preprocesamiento. Listo. Hay hay otras configuraciones adicionales y que está teniendo por defecto este setup y que son importantes tener en cuenta. Primero, es la división 70-30 del dataset de entrenamiento y de test. En el video pasado vimos unas diferencias, dijimos que teníamos por buenas prácticas una división por tres de todo nuestro dataset. Uno era entrenamiento, otro era test y otro era validación. En este caso, como ya separamos, sacamos en sí del pipeline a los datos de validación, los que vamos a estar dividiendo dentro de PyCaret va a ser entrenamiento y test. Y por defecto la subdivisión se hace 70-30. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que hace una validación cruzada k-fault. Ya enseguida voy a explicar o a retomar un poco qué es este tipo de validación y cómo funciona para entender un poco qué es lo que está haciendo PyCaret por debajo. Y ese método lo establece por defecto en un valor de 10. Y como tercer parámetro que también establece por defecto, que pueden ser obviamente cambiadas, yo puedo cambiar también el 70-30 de la subdivisión de los datos para 25-75 o 80-20, como lo quiera hacer, como lo quiera cambiar, lo puedo hacer, lo puedo personalizar. Lo mismo que el k-fault. El k-fault lo podría también establecer en 5, en 15 o dejarlo como default en 10. Y el Session ID que va a ser o que es en realidad nuestro clásico random state. Ese random state, recuerden que esto nos sirve simplemente para mantener la reproducibilidad del modelo en producción. Entonces esto es importante también tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo hacemos entonces y cómo corremos el setup? Entonces habíamos trabajado hasta esta parte en el video número 1. Ahora vamos a primero configurar el entorno según lo que acabamos de ver. Entonces, from PyCaret punto classification, que es el tipo de modelo que vamos a estar trabajando e importamos todo el módulo. Entonces, le damos aquí el asterisco. Entonces, model setup, en este model setup o a esta variable le vamos a asignar el método setup de PyCaret. Entonces dijimos que esto recibe dos parámetros obligatorios. Entonces sería el data, que en este caso lo tenemos guardado en nuestro data o en nuestra variable data, que es el data frame, en el cual tenemos 22.800 muestras y 24 columnas. Listo. Y el segundo o los otros parámetros que vamos a pasar en este caso, el segundo que era obligatorio o que es obligatorio es la columna target. Entonces, como vimos según nuestro dataset, la columna target se llama default.
Entonces simplemente le pasamos ese nombre aquí a target. Entonces target sería default, lo pasamos como un string. Y vamos a decir que el session ID, que recuerden sería nuestro random state, lo voy a poner en 123. 1, 2, 3. Shift Enter. Y esto empieza a hacer, en este caso el setup empieza a levantar o a crear, en este caso, todo nuestro entorno de PyCaret. Empieza el proceso, esto puede tardar algún momento en cargar, así que tengan un poco de paciencia. Esto es una librería bastante robusta y esperamos entonces a que finalice para explicar ciertos datos. Ahí está, ahí tenemos entonces el resultado. Entonces, miremos qué obtuvimos acá. Está en medio del proceso, todavía parece que no ha terminado. Inicializó a esta hora, que es la hora de grabación de este video, el status. Está preparando el data para el modelado y está haciendo otros cálculos aquí. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta con esta salida? Cuando se ejecuta el setup, esto corre en realidad un algoritmo de inferencia. ¿Listo? Y lo que hace es deducir automáticamente los tipos de datos de todas las columnas o características en función de ciertas propiedades que ellos están evaluando internamente. Eso lo podemos ver acá en el data type. Entonces en el data type podemos ver que este es el nombre de la columna y qué tipo de dato infirió de qué se trata. Entonces en este caso sería numérico, en este sería categórico, categórico, numérico y así sucesivamente. Y default lo toma entonces como el label, porque lo pasamos acá dentro de nuestros parámetros como el target. Entonces finalmente va a ser el label que va a tener en cuenta para poder hacer los algoritmos. Entonces el tipo de datos sí o sí debe ser inferido correctamente, pero no siempre es así. Entonces deberíamos de fijarnos que efectivamente estas categorías quedaron con los tipos de datos correctos. Si vemos que alguno no quedó con el tipo de dato correcto, esto lo podríamos corregir en esta casilla. Entonces en esta casilla podemos decir numeric features o categorical features y pasarlo dentro del setup. Entonces acá por ejemplo podríamos pasarlo para poder corregir ese error. Si ustedes ven acá no se ha terminado de ejecutar la casilla, está esperando a que le demos enter y confirmemos que efectivamente hizo la inferencia de forma correcta. Recuerden que esto es crítico para el trabajo que nosotros hacemos como data scientists. Sí o sí, las columnas deben de quedar con la categoría correcta o deben de quedar con el tipo de dato correcto, porque internamente cuando le demos enter, lo que la librería va a empezar a hacer es a realizar un encoding, o sea, a hacer todo el feature engineering dentro de la librería en sí. Entonces va a crear muchas más columnas teniendo en cuenta ese encoding categórico. Entonces esto es importante entenderlo antes de poder continuar. Entonces si vemos que efectivamente todas se crearon correcto, entonces le damos enter o shift enter y él termina de hacer el setup de forma exitosa. Y acá tenemos entonces el resultado de este setup. Si revisamos, entonces tenemos una cuadrícula con cierta información. Toda esta información la pueden encontrar en detalle o qué significa, la pueden encontrar en detalle dentro de la documentación, pero podría ser muy intuitiva lo que nos está diciendo. Simplemente son los parámetros que pasamos, por ejemplo el session ID, que ya sabemos que es el random state, el target type, entonces en este caso es binario, estamos haciendo una clasificación binaria. Ese label o target lo podría encodear. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos en esa columna yes, no o sí, no, o podríamos tener, por ejemplo, enfermo, no enfermo, otro tipo de datos categóricos que no necesariamente son 0, 1, él hace ese encoding
de forma automática y lo veríamos en label encoded. Los datos originales, que en este caso son 22.800, recuerden que este sería el 95% de los datos, o sea, la sumatoria entre el dataset de entrenamiento y el dataset de test. También nos dice si tenemos missing values, en este caso sería un false, cantidad de features numéricos, categorical features, ordinal features, y de esta forma entonces tener otros datos adicionales. Por ejemplo, si tenemos una alta cardinalidad en los features y si se usó algún método en específico para poder encodear esa cardinalidad. Listo, entonces estos son los resultados que estamos obteniendo en sí. ¿Qué más tenemos por acá? Categorical Imputer. Entonces, si vemos ese setup, lo que hizo finalmente fue hacer todo el feature engineering por nosotros. Por debajo hizo y corrió todo el exploratory data analysis. Esto es lo que nos estamos ahorrando en tiempo para poder inmediatamente llegar simplemente a comparar modelos. Y ese es el objetivo entonces de esta parte. Resulta que ahora que ya tenemos el setup, si volvemos aquí a la presentación, este sería el punto número 2 donde corrimos el setup. Ahora queremos comparar los modelos. Entonces, para comparar los modelos, venimos a esta parte. Por ejemplo, para comparar los modelos, entonces vamos a estar utilizando un método diferente. Ya en este caso se llama Compare Models. Con este Compare Models debemos de ver una pequeña teoría antes de entrar en detalle. Y se trata del Cross Validation. Listo, este Cross Validation es importante entenderlo, cómo lo hace y qué método utiliza. Básicamente utiliza el Enfold. Entonces, ¿qué hace el Cross Validation? Entonces calcula qué cantidad de sus datos deben dividirse en su set de test. Esta es una pregunta delicada. O sea, finalmente en el video anterior yo les propuse 60-20-20 en la subdivisión de todos los datos. Y también les conté que esto dependía mucho de ustedes, de la experiencia, del set de datos también en sí. Si tiene muy pocos datos, poderlo subdividir de una forma o de otra. Y acá es donde viene entonces esa subdivisión y ese porcentaje que debemos elegir. ¿Por qué? Porque si su conjunto de entrenamiento es demasiado pequeño, es posible que el algoritmo no tenga suficientes datos para aprender eficazmente. Entonces ahí nosotros deberíamos hacer esa validación cruzada. Y por otro lado, si también el set de test, por ejemplo, es muy pequeño, entonces la exactitud, la precisión, el recall, el F1, o sea, todos los scores podrían tener una gran variación. Normalmente nosotros trabajamos esa subdivisión 80-20. Si ustedes vieron en el setup, se hizo 70-30. Eso se puede modificar. No hay ningún problema. Ustedes lo pueden hacer como quieran en ese caso. Pero para evitar entonces precisamente como de que esa subdivisión de los datos sea subjetiva, entonces hacemos una validación cruzada y de esa forma no nos vamos a ver afectados porque el dataset sea pequeño o porque hayamos elegido valores de subdivisión quizás incorrectos. Entonces usamos la validación cruzada en Fold. De hecho, así es que lo corre PyCaret internamente. Entonces, ¿qué hace esta validación cruzada? Es que vamos a hacer todo el proceso, por ejemplo, de crear un modelo y de obtener un resultado y de obtener un score n cantidad de veces. Y sobre esa cantidad de veces promediamos entonces la precisión o promediamos ese score en sí. Si escogemos un n-fold de 10, por decir algo, entonces vamos a correr esto en 10 ocasiones. Miremoslo acá con una diapositiva en la cual podemos entender fácilmente cómo se crea. Entonces, este es 10 veces fold cross validation. Listo. Entonces, primero, este set de datos amarillo corresponde en realidad al test set. Listo, sería el test set. Entonces, lo que hace
en este caso el algoritmo, es subdividirlo el 10% de los datos. Entonces del total va subdividiendo el 10% de los datos y empieza a correr todo el algoritmo haciendo la subdivisión. En el fold 1 obtiene, por ejemplo, un score, por decir algo, de 0.70. En el fold 2 de 0.71. En el fold 3 de 0.68. Y así sucesivamente hasta llegar a el fold 10. Todos estos son cogiendo datos de forma aleatoria y los scores simplemente lo que hace es promediarlo. Esto es en realidad lo que hace internamente el PyCaret. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve finalmente para modificar los hiperparámetros. Listo, entonces vamos a hacer este ejemplo. Vamos a estar haciéndolo con el Compare Model. Dentro del Compare Model, lo que vamos a obtener es el resultado final para cada uno de los 18 modelos que tenemos entonces en nuestro set de datos. Entonces vamos a correrlo, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a asignarlo a esta variable. Y es tan sencillo como esto, decir compare models y listo. Entonces miramos que empieza por acá el proceso. Nos dice el momento o la hora en la que inició. Empieza a correr los folds. Miren que acá empieza a correr la cantidad de folds hasta 10. Recuerden que este parámetro lo podemos cambiar. Y corre 10 folds por cada uno de los estimadores o por cada uno de los modelos. Y nos va diciendo cuántos segundos o minutos, dependiendo del poder de procesamiento, va tardando correr los 10 folds en cada uno de los algoritmos. Esto para mí es una de las cosas más poderosas que tiene esta librería. Con una sola línea de código nosotros podemos comparar 18 modelos de clasificación sin tener que llegar a hacer todo esto por allá, incluso de forma más manual, empezar a hacer cada uno de los folds, empezar a hacer correr cada uno de las métricas, si bien no solamente utiliza el accuracy, utiliza el AUC, utiliza el recall, utiliza el precision, el F1, el kappa, etc. Entonces acá esto es donde se empieza a volver interesante o cada vez más interesante dicha librería. ¿Qué más tenemos acá? Dentro de esta tabla de puntuación aún está corriendo, acá está por ejemplo haciendo todavía el fitting de Gradient Boost Classifier, está en el fold número 8, él va a tardar acá un momento en tenerlos todos. Cuando termine vamos a tener entonces los 18 algoritmos acá, va a estar organizándolos. En este momento el que mejor es accuracy, lo está organizando por accuracy. Que mejor accuracy está teniendo es el Rich Classifier, luego el Linear Discriminant Analysis, luego el Gradient Boosting Classifier. De esta forma, según accuracy, los va organizando. Listo. Resulta que nosotros podríamos pasarle un parámetro adicional a este Compare Models. Hasta el momento no le hemos pasado, o en esta ejecución no le pasamos ningún parámetro, pero nosotros podríamos querer que se organice quizás por otra métrica. Nosotros acá podríamos decir que haga el short, por ejemplo, por recall. Si volvemos y ejecutamos esto, entonces ya la salida no la va a organizar por accuracy, sino que la va a organizar por recall. Entonces ustedes pueden organizar en este caso la salida por la columna que deseen o que para ustedes sea más importante según el modelo. Y también podrían correr un segundo parámetro, como le decía hace un momento, default. Este fold por defecto es 10, pero podríamos cambiarlo a 5 o podríamos cambiarlo a 15 o según la cantidad que sea óptima o para ustedes que sea óptima, según también la cantidad de datos que tengan. Acá, bueno, obviamente esto podrían ser los dos parámetros o un solo parámetro si en este caso quiero correr el fold. Obviamente si le ponemos un fold de 5 va a ser más rápido toda la ejecución del programa. Si le ponemos 15 va a ser más lenta de lo que está haciendo quizás en este momento. Pero finalmente esto es un tema
de preparar un café y esperar simplemente a que se haga todo por nosotros, para poder finalmente comparar cuál es el mejor modelo y cuál es el que finalmente vamos a terminar construyendo. Listo, entonces, si ven, esto es muy, muy interesante. Esperamos entonces a que termine de hacer la comparación. Acá en las métricas, cuando esto finalice, va a empezar a señalarnos en amarillo cuáles son las mejores métricas para cada uno de los modelos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, miren acá, ya ahora sí terminó de hacer todo. Miremos acá nuevamente. Ya terminó la salida, ya dejó de hacer el proceso, por tanto tenemos una sola celda. Si bajamos y revisamos, entonces tenemos lo siguiente. Por accuracy, resulta que los dos o el mejor modelo tiene un empate. Tanto el Rich Classifier como el Linear Discriminant Analysis son los mejores, tienen exactamente el mismo accuracy, por tanto señala a ambos. Si para nosotros en este modelo la métrica más importante fuera AUC, entonces el modelo que deberíamos construir sería un Gradient Boosting Classifier. Si fuera por recall, entonces si vemos acá el que mejor recall tuvo fue el Naive Bayes. Si fuera por precisión, tenemos nuevamente el Rich Classifier y así sucesivamente. Entonces, aquí esto es lo que finalmente nos dice qué modelo deberíamos construir y con una sola línea de código poder comparar todos los modelos. Esta última columna nos está diciendo cuánto tiempo tardó cada uno de los algoritmos en correr 10 faults. En este caso, el que más tardó fue el Cat Boost Classifier. Listo, y el que menos por acá, creo que es el Naive Bayes, fue el que menos tiempo tardó en correr los 10 faults. Entonces, ahí podemos empezar a hacer cierto análisis y model selection, que esto es una parte también muy importante de todo el proceso de nosotros como ingenieros de Machine Learning. Por último, para terminar este video y no hacerlos tan extensos, vamos a imprimir entonces el best model. El best model es esta variable al cual le asignamos el compare models y él simplemente va a traer los hiperparámetros del modelo ganador. Entonces, si ustedes ven acá el Rich Classifier, que fue el mejor, va a traer en este caso los hiperparámetros de cada uno de ellos. Entonces, de esta forma podemos nosotros construir quizás todo el modelo desde cero, ya vamos con una guía, ya podemos saber que de 18 algoritmos el Rich Classifier para este caso puntual, para este problema puntual, es el que mejor score nos podría dar. Entonces miramos que tiene un alfa 1, que tiene copy X true, fit intercept true, por acá maxi turn on, normalize false, solver auto, total 0.001 y de esta forma podemos entonces personalizar los hiperparámetros. Entonces una vez elijas tu modelo, puedes crearlo y luego afinarlo, que esos serían los siguientes pasos. Por acá, dentro de las diapositivas que estaba compartiéndoles, entonces teníamos que acá nos encontramos en este punto en la comparación de los modelos. Listo, por acá se me perdió, vamos a ver cuál es. Acá, esta sería la presentación. Entonces, vamos acá en el Compare Models. Vamos apenas en el segundo paso, en el tercer paso, perdón. Entonces, si ven, ya hemos utilizado cada uno de estos métodos. Para el próximo video vamos a estar creando el modelo, tuneando el modelo y ploteando el modelo. Así que espero que les haya gustado, que les parezca interesante esta librería. Sé que van a poder sacarle bastante provecho. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.